y amén. Gracias, amado hermano, gracias por estar acá. Aún ya después de la alabanza, yo sé que usted se gozó en la presencia de Dios. Así que gracias por llegar hasta este momento. Sin duda sé que Dios tiene una palabra especial para usted en esta mañana, que proviene solamente de Él y por Él. Así que vamos a escudriñar la palabra del Señor, y para eso le pido por favor que usted pueda abrir su Biblia en 2 de Corintios 5:17, por favor. Segunda de Corintios, por favor, 5:17. Y el título de esta mañana es un encuentro personal. ¿Por qué ese título? Usted se va a dar cuenta a través de la enseñanza, a través del sermón, a través del recordatorio que Dios nos va a dar en esta mañana. ¿Por qué el título de esta mañana? Pero yo quiero y deseo con todo mi corazón que usted abra su corazón, sus oídos espirituales, para que usted pueda aceptar y escudriñar esta escritura juntamente con este servidor. Pero dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Mire qué hermoso y mire qué bello es el Señor. Dice la palabra del Señor que de modo que si ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. ¿Por qué nuevas criaturas? Porque las cosas viejas pasaron y aquí Dios hace en nosotros todas las cosas nuevas. Quizás a muchos de nosotros tal vez no nos gusta que nos llamen criaturas, pero usted y yo sabe que somos creados por un Dios eterno, que somos y hemos sido creados con un y por un propósito especial. Así que eso nos hace criaturas, pero no solamente criaturas, porque todos podemos ser creados. Todo el mundo es creado por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, aquí hay dos porciones, aquí hay dos partes que deseo con todo mi corazón que nosotros comprendamos: que realmente nosotros somos criaturas porque hemos sido creados por el Señor, pero cuando nosotros venimos al Señor, nosotros somos nuevos en Cristo Jesús. Eso nos hace ser llamados no solamente criaturas, sino hijo de Dios. Sin duda yo sé que usted que me está viendo ahora se identifique si solamente es criatura, si solamente ha sido creado por Dios, o si usted es hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que aquel que es hijo de Dios da frutos dignos de arrepentimiento. Ya no es la misma persona, sino que Dios hace todas las cosas en esa persona totalmente nuevas. Y yo quiero en esta mañana, a través de la palabra, decirle a usted que esta palabra se cumple o se debería de cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y antes de iniciar, yo no sé qué entiende o qué comprende usted por un encuentro. Mire qué chistoso y qué difícil a lo que hemos llegado también, que ahora hay encuentros de personas vía internet. Ahora usted, si no tiene una pareja, ahora usted, si es demasiado feo y no ha encontrado una pareja, no ha encontrado una persona a quien conquistar, usted puede tener un encuentro con ella vía internet. Pero yo considero que un encuentro, esto es a título personal, yo considero que un encuentro es más que
solo ver a una persona o solo poder estar con una persona. Yo considero que un encuentro es conocer a una persona. Yo considero que un encuentro es más allá de solamente ver un aspecto o una persona, sino ir más allá y conocer los sentimientos, conocer los pensamientos, conocer cómo actuaría una persona. Y yo no sé si a usted le ha pasado esto, yo no sé si a usted le ha sucedido esto, pero ¿se ha dado cuenta que de repente a usted le puede caer mal una persona sin antes conocerla? O usted y yo precisamente no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, y usted le ha caído mal a una persona y usted nunca le ha hecho daño a esa persona. Usted nunca ha hablado tal vez en mal de una persona, pero usted se da cuenta que usted le cae mal a ciertas personas. Y conmigo ha sucedido. Conmigo ha sucedido por mucho tiempo. Alguien me dijo en alguna ocasión: mira, tú le caes mal a fulano de tal. Y yo me preguntaba y decía: pero ¿cómo es posible que yo le pueda caer mal a esta persona si ni siquiera me ha conocido? Si ni siquiera ha tenido un encuentro conmigo, si ni siquiera se ha tomado la molestia de decirme cómo te llamas, si ni siquiera ha tomado la molestia de decirme cómo estás, o tal vez nunca ha platicado conmigo. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que yo le caigo mal si nunca me ha conocido? Y sin duda a usted muchas personas le caen mal sin que usted haya tenido un encuentro con esa persona. A usted le cae mal un predicador porque dijo una verdad y muchas veces no dolió esa verdad y por eso le cayó mal, pero nunca se tomó el tiempo para escudriñar, para escuchar otras predicaciones de esta persona, de este predicador, de este pastor. Y de primas a primeras le cayó mal. O a usted le cayó mal una persona simplemente porque la vio en un lugar y simplemente por la cara tal vez arrugada, por la cara de limón o por la cara que lastimosamente ya nació así, con cara de murciélago el pobre. A usted le cayó mal. Pero a lo que quiero llegar es de que muchas veces nosotros nos anteponemos y creemos que las personas nos caen mal sin antes conocerlas. Y yo quiero decirle en esta mañana que toda aquella persona que tiene un encuentro personal con Dios, su vida jamás vuelve a ser igual. Toda aquella persona que tiene un encuentro personal con Dios cambia rotundamente y para siempre su vida. Lo que antes hacía no lo vuelve a hacer más. Lo que antes pensaba no lo vuelve a pensar más. Lo que antes decía no lo vuelve a decir más. El daño que ocasionaba antes no lo vuelve a ocasionar otra vez, porque dice la palabra del Señor que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo quiero en esta mañana darle a demostrar a usted de algunas personas que nosotros podemos leer sus historias en las Sagradas Escrituras, que tuvieron un encuentro personal con Dios. Y sin duda no volvieron a ser los mismos. Que tuvieron un encuentro personal con Dios y no hubo en ellos índice de que volvieran a ser aquellas mismas personas que habían sido. Pero un encuentro es realmente conocer a Dios, conocer a esa persona. Mire qué triste es que después de
algunas parejas pasan años casados. Qué difícil es que después tengan que separarse porque nunca se conocieron. Yo he conocido parejas que han tenido 30, 40, que han tenido 10 años de casados, pero qué triste es que a los 10 años se tienen que separar porque la vida que llevan ya no es vida, porque nunca terminaron de conocerse. Y yo creo que en la vida uno nunca termina de conocer a las otras personas. Siempre de repente salen con algo que nosotros no conocíamos, pero el hecho de que no conozcamos una parte no significa que no podamos conocer a una persona de cerca. Y qué triste es que estas personas después de tantos años han tenido que separarse porque en realidad nunca se conocieron, porque en realidad nunca tuvieron un encuentro, porque en realidad sus corazones nunca tuvieron ese encuentro que se necesita. Y así es muchas veces nosotros con Dios. Dice la palabra del Señor: ay del pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que hemos tenido un encuentro con el Señor, pero no lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces creemos que con el simple hecho de levantar nuestras manos, de cantar una alabanza, ya conocemos a Dios. No, hermano, nosotros conocemos a Dios cuando nos ponemos a escudriñar su palabra. Si usted quiere conocer, usted quiere tener un encuentro con una persona, con una mujer, con un hombre, usted llega, la conoce, quiere saber qué es lo que le gusta, quiere saber qué es lo que no le gusta, quiere saber qué es lo que dice, qué es lo que no dice. Y nosotros, para tener un encuentro con Dios, necesitamos escudriñar su palabra. Es cierto, Dios en algunas ocasiones, más adelante lo vamos a tocar, es de que Dios actúa de manera diferente para poder llevarnos a un lugar, para poder tener un encuentro con nosotros. Y yo creo también, hermano, que por mucho tiempo se nos ha dicho que tengamos un encuentro personal con Dios, pero muchas veces es impositivo y no es algo que nazca de nosotros. Yo sé que acá vienen jóvenes porque los traen sus padres. Yo sé que acá vienen jóvenes porque le dicen: si no vas a la iglesia, no te doy tal premio o no te doy lo que tú has deseado. Entonces los jóvenes no vienen por tener un encuentro con Dios, sino que vienen porque necesitan el favor de sus padres, o porque necesitan o porque quieren aquello que sus padres les han dicho. Y nosotros muchas veces estamos en las iglesias porque queremos un milagro de Dios, pero no queremos un encuentro con Dios. Hermano, porque cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida no vuelve a ser la misma. Usted cambia totalmente su manera de pensar, su manera de actuar, usted cambia hasta su manera de vestir. Dice la palabra del Señor que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, sabemos que lo que vamos a hacer no me conviene, tal vez me es lícito, pero no es lo mejor para agradar a Dios. Así que yo en esta mañana le digo a usted de que si usted realmente quiere tener un encuentro con Dios, búsquelo, busque su presencia, lea su palabra, ore continuamente, ayune continuamente, y verá que usted va a tener un encuentro personal con Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, cuenta la historia de un hombre perseguidor de la iglesia.
El libro de los Hechos cuenta la historia de los apóstoles, cómo ellos vivieron, cómo se empezó a desarrollar la iglesia. Y nosotros vemos que a través de cada capítulo la iglesia se fue expandiendo. Y nosotros podemos creer que la persecución de la iglesia fue mala, pero nosotros podemos ver a través de la escritura que la persecución que los gobernadores levantaron en ese momento en contra de los cristianos ayudó para que el evangelio empezara a expandirse, para que el evangelio empezara a predicarse por todas las partes, que cuando los apóstoles, cuando los discípulos, cuando cada creyente empezó a salir de su ciudad, porque sabían que si se quedaba en su ciudad los iban a asesinar, los iban a matar. Entonces cuando ellos iban saliendo de sus ciudades, cuando ellos iban caminando por aquellas calles, ellos iban predicando la palabra del Señor, ellos iban anunciando las buenas nuevas. Pero en el libro de Hechos nosotros vemos la historia de un hombre, que este hombre era perseguidor de los cristianos. Era perseguidor de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de los apóstoles y de los discípulos. Este hombre era un hombre blasfemo en contra de Jesús. Y no solamente un hombre blasfemo, sino que era tanto el odio que este hombre tenía en su corazón, que dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, que este hombre iba casa por casa asediando a los cristianos. Este hombre iba casa por casa persiguiendo a los cristianos. Este hombre era tanto el odio que tenía en su corazón, que no le bastaba con el simple hecho de que si pasaba a alguien y sabía que era cristiano lo agarraba. No, él iba y él los buscaba a los cristianos. Él no esperaba que los cristianos llegaran a él. Él buscaba a los cristianos para poder llevarlos a la cárcel. Y en muchas ocasiones, sin duda, para asesinarlos también. Y estamos hablando de aquel hombre que, si nosotros nos ponemos a analizar, toda aquella persona que tiene un encuentro personal con Dios, Dios le cambia el nombre. Dice la palabra del Señor que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y Dios se toma tan personal esto que hasta nos cambia el nombre. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, Dios cambia todo de nosotros. Y a este hombre era llamado Saulo de Tarso porque vivía en esa zona de Tarso, no es porque fuera su apellido. Y este hombre, nosotros podemos ver que Saulo consintió el asesinato del primer mártir en la historia, o el primer mártir narrado en las Sagradas Escrituras. Y este hombre era Esteban. Dice que sin duda Esteban era uno de esos hombres que ahora en día no los invitaran a predicar a las grandes iglesias, porque Esteban les estaba hablando fuerte. Esteban les estaba hablando duro a aquellas personas que lo estaban escuchando, aquellos doctores en la ley, aquellos personas que escudriñaban la ley. Esteban les estaba hablando fuerte, les estaba hablando duro, les estaba haciendo recordar de cómo Dios los hizo salir de la tierra de Egipto, pero que aún así no habían entendido. Y Esteban les estaba hablando duro, les estaba diciendo que se arrepintieran, que el reino de los cielos estaba pronto a venir, que se arrepintieran. Y como a ninguno nos gusta que nos hablen fuerte, y ahora vemos esto con los pastores, con los predicadores, que cada vez que nosotros hablamos fuerte y tocamos muchas veces donde Dios quiere que toquemos, decimos: no, hoy no me gustó como predicó el pastor. ¿Por qué?
Porque nos dijo la verdad el Señor, no el pastor, no el predicador, sino nos dijo la verdad. Pero yo considero que siempre es de tener un modo de poder decir las verdades. Tampoco estoy acá para golpearlo. Tampoco estoy acá para decirle tantas cosas que ahora en los púlpitos se predica. Pero bien, pero sin duda este hombre, Esteban, les habló fuerte. Les habló tan fuerte que no soportaron más estarlo escuchando, que sacaron sus piedras y empezaron a apedrearlo. Y qué bello es que luego vemos que Esteban estaba a punto de morir. Le quitaron sus ropas. Y dice la palabra del Señor que Saulo consintió la muerte de Esteban. Dice que a los pies de Pablo llevaron las ropas de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba hablando la verdad. Porque Esteban estaba predicando y estaba diciendo que deberían de arrepentirse. Y ahora sí es en los púlpitos. Cada vez que el predicador predica fuerte, cada uno de nosotros sacamos las piedras y se las tiramos al predicador. En aquel entonces, Esteban dice que vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios descender hacia él. Y termina esta historia diciendo que Esteban, durmió. Entonces nosotros podemos ver que Saulo era un hombre malo. Saulo era un hombre de malos sentimientos, un hombre duro de carácter, un hombre difícil quizás de llevar, un hombre que cualquiera que lo miraba podría tenerle temor. ¿Por qué? Porque él era un hombre perseguidor de los cristianos. Era un hombre malo. Pero mire qué hermoso es cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios. Y en el libro de Hechos 9:4 dice la palabra del Señor que Dios tuvo un encuentro con Saulo, que luego él iba a ser llamado Pablo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 9:4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, escuche, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que Saulo cayó en tierra por aquella voz que se escuchó desde el cielo y que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿y tú quién eres? Y una voz le respondió y le dijo, yo soy a quien tú persigues, el Señor tu Dios. Y desde ese día, dice la palabra del Señor, que Saulo no volvió a ser el mismo. Se convirtió en Pablo, y Pablo fue un hombre totalmente diferente. Fue un hombre que cambió su vida en todo sentido. Fue un hombre que jamás volvió a perseguir la iglesia. Fue un hombre que en vez de él perseguir a la iglesia, a él lo perseguían para querer matarlo. Y nosotros hemos escudriñado un poco acerca de la vida de Pablo y vemos que no solo los gentiles, sino también los mismos judíos lo azotaron. Los romanos lo azotaron. Fue encarcelado Pablo. Pero lo que yo deseo es de que usted vea cómo un hombre que era perseguidor de la iglesia ahora se convierte en un siervo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios le habló a un hombre
para que fuera a orar por Pablo. Y Dios le dijo a este hombre que Pablo iba a ser un hombre de Dios y que él iba a hacer descender la presencia de Dios. Qué hermoso. Pero muchas veces, por el pasado que nosotros hemos tenido, la gente siempre nos tiene miedo. Y algo que yo quiero que usted analice y yo quiero que usted vea es que las historias que yo le voy a comentar y que yo le voy a narrar en este día, quiero que usted vea que dice que al instante ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús, sirvieron a Jesús. Hermano, Pablo después hizo 4 viajes misioneros. Después que era un vil pecador, un perseguidor que consintió la muerte de santos, este hombre después se arrepintió y fue diferente. Y yo creo, hermano, que en esta mañana una de las palabras claves es que cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Dios, nos arrepentimos y jamás volvemos a ser los mismos. Si usted dice que usted se ha arrepentido, pero usted está practicando el mismo pecado, entonces usted no se ha arrepentido. Tal vez lo que usted tiene es culpa. ¿Que por qué lo hago? Señor, ayúdame. Pero en realidad no se ha arrepentido. Aunque suene difícil y duro de decir, porque estos hombres totalmente se arrepintieron y dejaron su vida atrás y dijeron: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, Él transforma toda nuestra vida. No le interesa a Dios de dónde usted viene, pero sí le interesa a Dios para dónde usted va. Yo recuerdo, hermano, que acá en iglesia hace un par de años trajimos a un expandillero a predicar, que contara su testimonio. Y qué hombre para predicar la palabra de Dios. Y cualquier hombre que lo viera en la calle, aparentemente parece un hombre malo, porque su rostro está todo lleno de tatuajes significativos a la pandilla o a la mara que este hombre perteneció. Pero sin duda este hombre tuvo un encuentro personal con Dios, y este hombre dejó su vida atrás y se dedicó a predicar la palabra del Señor. Hermano, quizás usted y yo por mucho tiempo estemos en un mismo círculo y no podamos salir de ese círculo preguntándole a Dios, diciéndole: Señor, tú no me puedes usar porque yo hice esto tan malo delante de ti. Señor, tú no me puedes usar porque quizás si usted es una mujer, puede decir: quizás yo aborté. Quizás si usted es un hombre, usted pueda decir: Señor, tú no me puedes usar porque yo hice que mi esposa cometiera un aborto. O Señor, tú no me puedes usar porque yo abusé de alguien. Señor, tú no me puedes usar porque yo era un ladrón, porque yo era un corrupto, porque yo era un tal vez mujeriego, porque yo, Señor, no podía vivir sin ver pornografía. Y el Señor nos dice ahora, en esta mañana, que si usted y yo tenemos un encuentro con Él, Él va a hacer todas las cosas hechas nuevas en nuestra vida. Y a Él no le importará, porque borrará nuestro pecado del día de ayer y nos hará brillar el día de ahora y el día de mañana, si Él así lo quiere y si Él así nos lo permite. Pero este hombre, Pablo, dice la palabra del Señor que al instante él se paró y él se puso a predicar la palabra de Dios. Y dice que aquellos hombres estaban en las sinagogas y decían: ¿y que no es este hombre el que perseguía a la iglesia, el que perseguía a los cristianos? ¿Y que no es este hombre
el que blasfemaba en contra de Jesús, que ahora lo está predicando. Y es que así es Dios. Cambia todo nuestro ser, cambia nuestra vida. Y aquello que hacíamos, ya no lo hacemos más. ¿Cuándo? Cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Dios. Muchos hemos estado en las iglesias por años, pero no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Muchas personas ahora solo se han convertido en religiosos y ahora van a las iglesias, van a los templos, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Yo deseo en esta mañana que usted y yo podamos tener un encuentro personal con Dios. Que la gente se va a levantar y va a decir: bueno, y este que no era un gran borracho, este que no era aquel que estaba tirado en la cuneta, este que no era aquel que nadie le daba trabajo porque era un gran cochino. Pero nosotros vamos a testificar del nombre de Dios. Y la gente le tenía miedo a Pablo porque Pablo era malo, pero cuando Dios lo convirtió todo. En el libro de Hechos 9:20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida vemos que Pablo se bautizó y dejó todo atrás. Ay, amado hermano, mi deseo es que tengamos un encuentro personal con Dios. Que dejemos de ser unos religiosos y nos pongamos realmente a tener un encuentro con Dios, dejando atrás todo. Cuando tenemos un encuentro, Dios cambia nuestra vida, cambia todo nuestro ser. Y el pecado que antes cometíamos, cuando tenemos un encuentro con Dios, ya no lo practicamos más. Ya no somos más practicantes del pecado. Sí, es cierto, cometemos fallas, pero ya no somos practicantes. Y Pablo es un vivo ejemplo de cómo usted y yo podemos tener un encuentro con Dios. Y quiero que veamos a otro hombre que sin duda usted se recuerda de este hombre. Este hombre era un publicano, era jefe de los publicanos, era un hombre rico porque este hombre se había enriquecido a costillas del pueblo. Este hombre se había enriquecido a través de los bienes de las demás personas, de todas las comunidades. Este hombre se había enriquecido porque él era un cobrador de impuestos. Y en una ocasión Jesús descendía de dar un sermón de las bienaventuranzas y descendía de esa montaña, y había un hombre pequeñito que tuvo que subirse a un árbol de sicomoro para poder ver a Jesús. Y cuando Jesús estaba y caminaba por las calles, multitudes, dice la palabra, que lo perseguían. Entonces la multitud no dejaba que este hombre pequeñito pudiera ver a aquel hombre llamado Jesús. Pero la necesidad que este hombre tenía de poder tener un encuentro con Dios, no le importó que hubiese muchas personas en ese lugar. No le importó la estatura que él tenía. Él dijo: a pesar de todo, yo voy a ver a Jesús, quiero tener un encuentro con Jesús. Y se subió a aquel árbol y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, desciende de ese árbol, que a tu casa yo iré. Y dice la palabra del Señor que al instante Zaqueo descendió de aquel árbol, y me imagino que se fue a su casa.
se fue a ordenar, se fue a preparar, porque sabía que el maestro iba a llegar. Es como preguntarle a usted en esta mañana, ¿qué pasaría si Jesús le dijera a usted en esta mañana: prepárate porque a tu casa llegaré? Sin duda usted empieza a sacar lo primero, que es el pecado. Sin duda usted empieza a ordenar lo que estaba desordenado. Sin duda usted empieza a preparar el mejor banquete. Quizás sacaría todo lo que hay en su bolsa, en su billetera, y usted iría a comprar el mejor banquete porque sabe que Jesús va a llegar a su casa, literal, en persona. Pues aquel hombre se preparó de la mejor manera. Pero dice que cuando Jesús iba llegando a la casa de Zaqueo y entró, dice que las personas que estaban ahí empezaron a murmurar y a decir: y este hombre dice ser santo, este hombre dice ser el Hijo de Dios, pero va a comer o entra a la casa de un pecador, entra a la casa de un corrupto. Y así es Jesús, hermano. Jesús no escatima lo que usted hizo. Si usted está dispuesto, Él en esta mañana puede tener un encuentro con usted. Y así como le dijo a Zaqueo: desciende, porque ahora estaré en tu casa. Así el Señor le puede decir a usted en esta mañana: deje de hacer lo que estaba haciendo. Descienda, no de aquel árbol, sino ahora del pecado, porque ahora el Señor visitará su casa. Su casa, dice la palabra del Señor, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Su casa es su cuerpo, el cual Dios visitará en esta mañana. Pero eso sí, que cuando Dios visita, no volvemos a ser los mismos. Y siempre va a haber gente a nuestro alrededor que va a murmurar y que va a decir de usted que usted es lo peor, que usted no merece la misericordia de Dios. Pero Dios siempre va a estar ahí, sin importar lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque Dios lo que desea es que Él sea exaltado en su vida, que su rostro, que el rostro de Dios pueda ser bendecido a través de nuestra vida. Y Lucas 19, 9 y 10 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y es que cuando usted tiene un encuentro personal con Dios, no le importa los bienes, no le importa el dinero, no le importa los vehículos, no le importa las casas. Lo que usted desea es estar delante de Él. Y vemos que aquel hombre al instante cambió. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Aquel hombre no dijo: ah, Señor, tuve un encuentro contigo, viniste a mi casa y ellos están criticando. Sí, pero mañana yo les voy a dar cuadruplicado. Pero la otra semana yo les voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. No, 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 no. Este hombre se puso en pie y dijo que en ese momento y en ese instante le daría cuadruplicado a aquel que había defraudado, y a los pobres la mitad de sus bienes. Le importó poco lo que él tenía, le importó poco el dinero. Y muchas veces, lastimosamente, usted y yo no podemos tener un encuentro con Dios porque le tenemos más amor al dinero que a Dios. ¿Cuántos domingos usted tuvo que faltar a la iglesia por un negocio que usted iba a hacer? ¿Cuántos domingos usted faltó a la iglesia porque usted le dijo: primero es mi familia, porque es lo que Dios me ha dado, y después es Dios? No, 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 no nos equivoquemos. Primero es Dios y de ahí todo lo que usted quiera. Pero sobre todas las cosas, Dios.
Primero Dios, después sus hijos. Primero Dios, después su mujer. Primero Dios, después sus negocios. Primero Dios, después su casa. Primero es Dios, después lo que usted desee. Póngale nombre. Pero primero es Dios. ¿Cuántas veces usted dejó de congregarse porque creía que estar en su trabajo era más importante? Porque usted deseaba quedar bien delante de su jefe, pero quedaba mal delante de Dios. A Zaqueo no le importó. Zaqueo en el mismo instante se puso a devolver lo que no era lícito delante de él. Quizás usted en esta mañana defraudó a muchas personas. Yo no le estoy diciendo que vaya y le recompense, pero si usted va a tener un encuentro con Dios en esta mañana, usted no va a hacer negocios que no sean lícitos. No, es que yo estoy trabajando de vender carros y este carro tiene algo malo, pero así lo voy a vender, no se le nota. No, hermano, cuando usted tiene un encuentro con Dios, eso queda atrás. No, es que yo voy a vender tal mercadería, pero está un poquito averiada, pero no se nota, así lo voy a vender. No, hermano, cuando usted tiene un encuentro con Dios, ya no vuelve a ser el mismo. Y quiero, por favor, decirles que en el libro de Mateo 4:12 nosotros vemos la historia de los primeros discípulos de Jesús. Y vemos que Jesús fue tentado, vemos que Jesús ayunó y oró 40 días, y en ese ayuno y en esa oración fue tentado por el mismo adversario. Pero vemos que cuando él desciende dice la misma palabra, que multitudes le seguían. Multitudes le seguían. Y dice que Jesús pasó por una ciudad llamada Capernaum, cerca del mar de Galilea. Y dice que pasó por el mar de Galilea, y cuando él estaba por el mar de Galilea, dice la palabra del Señor que ahí habían dos hermanos. Sus nombres eran Simón Pedro y Andrés. Eran dos hermanos en carne. Sin duda estos hombres se dedicaban a pescar en el mar de Galilea. Y dice que Jesús pasó por ese lugar y les dijo a estos dos varones, les dijo a estos dos hombres que dejaran sus redes, porque ya no iban a ser más pescadores, valga la redundancia, de peces, que ahora iban a ser pescadores de hombres. Y dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 4:18, usted lo puede leer, que al instante ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Cuando usted tiene un encuentro personal con Dios, usted al instante sigue a Jesús. Pero si usted es de aquellas personas que está diciendo: Señor, yo tuve un encuentro este domingo, qué bonita la palabra, cómo me llenó esa palabra, pero no va a tener un encuentro con Dios, es por gusto que hayamos hablado tanto. Pero si usted en esta mañana dice: qué bonita estuvo la palabra, cómo me llenó, pero la otra semana voy a buscar a Dios, entonces usted no ha tenido un encuentro personal con Dios. Porque al instante, dice la palabra del Señor, que ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Y no fueron los dos únicos hermanos. Dice en el libro mismo de Mateo 4:21, dice que más adelante se encontró a dos hermanos también, Jacobo y Juan. También al instante dejaron sus redes y siguieron a Dios. Dice que ellos estaban arreglando sus redes con su padre.
Y dice la palabra del Señor que ellos al instante dejaron sus redes y dejaron su padre para seguir a Jesús. Ay, amado hermano, quizás nosotros no queremos dejar a nuestros padres, no queremos dejar a nuestra esposita, no queremos dejar a nuestro esposito para poder y seguir a Dios. Porque cuando alguien tiene un encuentro personal con Dios, sigue a Jesús sobre todas las cosas. He conocido hombres y mujeres que han tenido que dejar a sus esposos y a sus esposas, porque se pusieron como aquella mujer de Job a decirle: mejor maldice a tu Dios y muérete. Y muchas veces a estos que quieren seguir a Jesús les han dicho: o Dios o yo. Ningún hombre en esta tierra puede valer más que Jesús. Ningún hombre, ninguna mujer en esta vida y en esta tierra vale más que la preciosa sangre del Cordero de Dios. Así que si usted tiene un encuentro con Jesús, usted lo va a seguir. En la universidad tengo dos compañeros que ellos son profesionales. Tengo otro compañero que él era profesional, era un jugador profesional. Y cuando ellos tuvieron un encuentro con Dios, dijeron: vamos a dejar todo, voy a dejar las carreras que estudié, voy a dejar el esfuerzo que hice por tantos años para poder llegar a una liga mayor y poder jugar en un equipo de liga mayor muy reconocido en este país, y se pusieron a ser pastores. Imagínense. Me dice uno de ellos: en mi vida jamás como pastor voy a poder ganar lo que pude haber ganado con mi carrera, lo que pude haber ganado si yo me dedicaba a ser un jugador profesional en mi vida. Pero cuando usted tiene un encuentro con Jesús, le importa poco lo que va a perder, porque sabe que con Jesús lo va a ganar todo. Porque sabe que con Jesús no le va a hacer falta nada. Muchas veces quizás vamos a estar limitados, pero no nos hará falta nada. Y yo les preguntaba a ellos y les decía: pero hasta el día de ahora ¿te ha hecho falta algo? Y ellos con total seguridad me decían: definitivamente no, no me ha hecho falta nada. Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno, que hasta el día de ahora no me ha hecho falta nada. Hermano, ¿y usted cree que por seguir a Jesús va a perderlo todo? Le digo en el nombre del Señor que si usted sigue a Jesús, lo va a ganar todo. Porque fuera de los brazos de Dios no hay nada, pero en los brazos de Él está todo. Y si usted ha tenido un encuentro personal con Dios, usted lo va a seguir a toda costa. Hermanos, nosotros podemos ver que en la vida de Saulo, que se convierte en Pablo, no le importó el pasado. En la vida de Zaqueo no le importó a Dios, no le importó a Jesús a cuántos le había robado, sino le importó ganar el alma de este hombre. Y vemos en la vida de Simón Pedro, y en la vida de Andrés, en la vida de Jacobo y de Juan, los primeros discípulos que siguieron a Jesús, que al instante dejaron todo por seguirlo a Él. Quizás usted tenía planes, había hecho sus planes, había hecho sus caminos, sus rumbos, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, Él le cambió todo. Cambió sus planes, cambió sus rumbos, cambió su camino, pero sin duda es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en toda la vida. Hermanos, lastimosamente tengo que decir esto, y muchos hemos sido como aquel hombre que vendió a Jesús. Hemos sido como Judas. Estuvimos cerca de Jesús,
Descansamos en el pecho de Jesús. Comimos del mismo plato con Dios, con Jesús. Pero nunca le conocimos. Porque si Judas hubiese conocido a Jesús, hubiese tenido un encuentro personal con Jesús, jamás lo hubiese vendido. Y qué duro es decir estas palabras en esta mañana, pero es una triste realidad. Y mi deseo es que en esta mañana usted y yo tengamos un encuentro personal con Dios, en lo cual usted pueda deleitarse y decir: Señor, realmente no voy a volver a ser el mismo. He conocido hombres y mujeres que antes eran drogadictos y ahora son pastores. He conocido mujeres que antes eran prostitutas y ahora son predicadoras del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron un encuentro personal con Dios. Pero los que no tienen un encuentro personal con Dios se quedan juzgando el pasado del hermano. No, hermano. Dice la palabra del Señor en esta mañana: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Hermano, usted quiere ver la luz de Cristo en su vida. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Sin importar lo que cometió la semana pasada, lo que quiso ayer, venga arrepentido. Arrepentirse es no volverlo a hacer. Arrepentido delante de la presencia del Señor, y verá cómo Dios obrará en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su negocio. Pero debemos y necesitamos tener un encuentro personal, no con ninguna otra persona mentirosa y afanosa, no, con Dios, con el creador de nuestra vida. Y no seamos Judas, que estuvimos cerca pero nunca tuvimos un encuentro. Y quiero terminar diciendo esto en esta mañana. Muchos se preguntan qué es lo que está sucediendo en el mundo. Muchos se preguntan qué es lo que está pasando, por qué Dios permitió que esto sucediera. Otros están adelantando y otros están diciendo que esto es la ira de Dios. Yo no quiero llegar a eso, porque yo creo que cuando la ira de Dios llega a nuestra vida, sin duda nos va a destruir, porque es dura la ira de Dios. Y yo considero que esto que estamos viviendo a nivel mundial no es la ira de Dios. Simple y sencillamente es un llamado de Dios para que nos arrepintamos de nuestros caminos. Simplemente es un llamado a lo básico, es un llamado a nuestros hogares, a nuestras casas, porque Dios, cuando quiere tener un encuentro con nosotros, nos aparta para poder tener un encuentro. En Pablo podemos ver que lo apartó para tener un encuentro. Y quizás Dios borró de nosotros la agenda que teníamos. Recuerdo que a inicios de este año nos sentamos con los colaboradores, con el equipo de muchachos que me colaboran y me ayudan, y empezamos a decir qué es lo que vamos a hacer este año, cómo vamos a trabajarle al Señor este año, qué vamos a hacer tal mes. Vayan pensando, les decía yo, hasta el otro año, qué es lo que vamos a hacer, sin saber que Dios, a través de esta pandemia, nos iba a llamar a escondernos a nuestras casas, a nuestros hogares, porque para muchos así Dios iba a tener un encuentro personal con ellos. Hace poco miraba la estadística de que más de 50,000 personas a través de esta pandemia habían tenido un encuentro personal con Dios. Y ahora yo le puedo decir: Señor, pero ¿y por qué hiciste esto? Ahora comprendo por qué lo hizo. Pero ¿qué me dicen? Pero ¿y por qué murió tanta gente? Muchas veces por la desobediencia,
porque Dios quiso atraernos a Él, porque Dios quiso apartarnos para tener un encuentro. Pero como nosotros vivíamos en nuestros afanes, en nuestros deleites, nunca quisimos estar atentos a la voz de Dios. En Estados Unidos, en los países europeos, miraba a muchos hombres gritar en las calles diciendo: arrepentidos, que el reino de los cielos se acerca. Y la gente se burlaba de ellos. En Estados Unidos es lo mismo sucedió. Sin duda, Dios, a través de esto, muchas personas van a ser salvas, así como Dios le dijo a Zaqueo que la salvación había llegado a su casa porque había tenido un encuentro personal con Él. Así Dios tuvo un encuentro personal con millones de personas a través de esta pandemia. Dios arruinó nuestros planes, Dios arruinó nuestras agendas, Dios arruinó hasta los servicios que teníamos preparados para servirle y adorar su santo y bello nombre. Pues Dios lo arruinó. ¿Para qué? Para que siempre Él pueda ser glorificado sobre todas las cosas, para que millones de personas pudieran aceptar a Cristo Jesús, aún hasta aquellos que creían ser ateos y que aquellos que creían en cualquier otra cosa menos en Dios. Dios los llamó a solas para que pudieran ellos tener un encuentro con Dios. Así que mi deseo, hermano, tal vez si en esta mañana usted es consciente que no ha tenido un encuentro con Dios, pueda decirle a Dios en esta mañana: Señor, yo deseo con todo mi corazón poder tener un encuentro personal contigo. No quiero que nadie me lo diga. No quiero que alguien me lo esté gritando. Solamente quiero tener un encuentro contigo. Quiero arrepentirme de mis malos caminos y quiero volver a ti, Señor. Así que ahí donde está, le voy a invitar, por favor, que cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, en esta mañana quiero ser un encuentro contigo. Gracias, Dios, por esta palabra. Dios, sin duda tú vienes hablando a nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, porque quizás para muchos, Señor, habíamos hecho planes. Todos esos planes, Señor, tuvieron que caer porque tú querías algo especial para con nosotros, porque tú querías algo diferente para nuestras vidas. Señor, te adoro y te bendigo. Y esta mañana, Señor, quiero tener un encuentro personal. No quiero ser más yo. No quiero tener los caminos que quizás había querido tener por mucho tiempo, sino que seas tú, Padre bendito, cambiando todo el rumbo de nuestra vida. Que te glorifique, Señor, y podamos tener un encuentro personal contigo y podamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú has hecho en este servicio, en este culto, que te hemos honrado, te hemos bendecido sobre todas las cosas. Gracias por esta palabra. Te pedimos poder ser hacedores, no solamente oidores de esta palabra, sino que seas tu Padre ayudándonos a hacerlas tu voluntad siempre y en todo tiempo y en todo momento. Señor, así como estamos, oramos por la paz de Israel.
Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor, por las viudas, por las doncellas. Oramos para que sea la paz en Jerusalén, en sus muros, en sus palacios, en sus tierras. Oramos para que toda arma forjada que esté hacia Israel pueda ser destruida. Todo pensamiento inicuo que esté en contra del pueblo de Israel pueda ser destruido. Y tú puedas, Padre, en esta mañana bendecir al pueblo de Israel. Asimismo te pido que bendigas a cada persona que nos vio, que nos sintonizó. Que seas tú siempre, Padre, el amparo, la fortaleza, el refugio y la roca de nuestra salvación. Señor, no tendremos temor porque hemos confiado en ti, en el Dios creador de todas las cosas. Gracias, Padre bendito, por tu amor y por tu misericordia, por dar alabanzas y gloria solamente a ti que la mereces. En tu nombre santo te decimos, Dios eterno. Amén y amén. Dios les bendiga, amado hermano. Gracias por siempre sintonizarnos. Desde acá, su iglesia Rey de Reyes, les mandamos un abrazo y decirles que les extrañamos. Su servidor, decirle que les extraña, pero que los lleve en oración a cada uno de ustedes. Decirles que es tiempo de tener menos miedo y más fe en Cristo Jesús. Un abrazo y recordarles por favor que la vigilia va a ser este día viernes, este viernes próximo vamos a tener vigilia, así que por favor solamente recordarle, a las 7 de la noche vamos a tener nuestro servicio de los niños también, así que por favor estén pendientes, el servicio de los niños a las 7 de la noche. Y comentarles y decirles que todos los domingos, hasta nuevo aviso, todos los domingos tenemos ayuno general, así que sea parte de esto también. Únase con su iglesia y recuerde, Misión Cristiana Rey de Reyes le ama, le quiere y le extraña. Dios les bendiga. Por favor no se vaya. Dejo con ustedes a mi hermano José Héctor Torres, que tendrá una oración con ustedes también. La paz de Cristo con ustedes. Shalom, shalom.